la señora Jessica Luna, que es gerenta general de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, COMEX Perú, que nos va a hablar sobre la situación de los restaurantes afectados por el nuevo horario de toque de queda. Señora Jessica Luna, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Tenemos entendido que ustedes han encargado a Apoyo a hacer una encuesta sobre el impacto que va a tener sobre los restaurantes del Perú, que son decenas de miles, como sabemos, el impacto que va a tener sobre ellos el horario que se ha impuesto en días pasados de toque de queda a partir de las 11 de la noche. Díganos qué resultados arroja esta encuesta hecha para ustedes, COMEX, por Apoyo Consultoría. Sí, muchas gracias. Sí, de hecho, días previos al reciente anuncio de la ampliación de las restricciones a la movilidad, que incluye el toque de queda, remitimos al gobierno, al Ejecutivo, este informe de Apoyo que lamentablemente no ha sido tomado en cuenta y solo evidencia que la estrategia para contener la pandemia no se está haciendo siguiendo criterios técnicos ni evidencia. ¿Qué es lo que encontramos en este informe? Primero, que implementar toques de queda no es una medida eficaz para contener la pandemia, no reduce fallecidos, no reduce contagios, y eso está probado, y por eso ningún país en la región tiene actualmente en vigencia toques de queda, pero es el único país que mantiene esta medida que ha quedado obsoleta como parte de la estrategia del control de la pandemia. Pero sin embargo, no solo no es eficaz para controlar la pandemia, sino que además tiene efectos negativos en sectores de servicios, particularmente sectores como los restaurantes y otros. ¿Cuál es el impacto? De manera muy concreta. Primero, que va a generar la caída de la actividad del PBI de restaurantes en 12% y una caída del empleo además del 8% en ese sector. Estamos hablando que son miles de empleos de cocina, de personal de atención, seguridad, limpieza, logística, que se va a perder por regresar a una medida que ha probado ser absolutamente ineficaz. Sí. Jessica, y esta situación, como usted nos señala, de el golpe negativo en el tema del PBI en restaurantes y en la caída del empleo, ¿puede a su vez tener una repercusión a nivel del PBI nacional en el 2022? Sin duda, porque recordemos además que el sector restaurantes es un sector altamente informal, entonces esa caída del empleo se va a dar muy rápidamente, ¿no? Digamos, no tienen derechos laborales y rápidamente ante la caída de las ventas va a haber reducción del empleo, eso significa reducción del consumo de estas personas que van a tener menos dinero en sus bolsillos. Entonces, aquí lo que nos preocupa tremendamente es que la estrategia de control de la pandemia no se está adecuando a los avances y a los nuevos hallazgos de la misma, y como estas hay otras medidas que tienen que ser revisadas también, como los plazos de aislamiento, que el ministro ha anunciado que se va a reducir de 14 a 10, que ojalá se dé, y también la cuarentena para sospechosos que han tenido contactos con personas contagiadas. Tenemos ya ahora, con esta cantidad de contagios, que en su mayoría son síntomas leves porque están vacunados la mayor parte de las personas, problemas en la operación de bancos, de farmacias. Muchos establecimientos han tenido que cerrar por falta de personal ante esta medida de los 14 días que no ha sido revisada. Y antes de estas medidas, Jessica, ¿hasta cuánto había avanzado el proceso de recuperación desde el punto de vista económico del sector restaurantes durante el 2021, básicamente, ¿no? Mira, el sector restaurantes, junto con otros sectores de servicios, se habían recuperado, y lo que hemos encontrado es que precisamente cuando se dejaron de lado estas medidas que no tienen ningún sentido, como estos toques de queda tan largos, estas restricciones de hombre y mujer, etcétera, se ha venido recuperando, pero aún seguía rezagado. De hecho, todavía estaba como a un 70%, 75% de los niveles prepandemia. Entonces, otros sectores como el minero, como el manufacturero, como el agro, que sí se recuperaron a niveles más rápidos, pero estos siguen rezagados, y ahora con esta ampliación del toque de queda va a ser un duro golpe para estos sectores que no han logrado recuperarse todavía. Sí, hay por una parte los restaurantes propiamente tales, pero también esto afecta al transporte porque limita el horario en que el personal de los restaurantes, que es numeroso, tiene que regresar a su casa, y eso significa más aglomeraciones. Mientras menos tiempo hay más posibilidades que la gente se coincida, tanto en el transporte como en las estaciones, etcétera. Ustedes le hicieron saber todo esto al Ejecutivo desde diciembre. ¿Qué respuesta tuvieron? Ninguna.
ninguna, y eso nos preocupa porque nuestra intención es aportar con evidencia. El análisis lo han tenido desde la quincena de diciembre, nos adelantaban porque sabíamos que podía venir una medida como esta, y siendo el único país que mantiene una medida que ha probado ser totalmente ineficaz, el gobierno no la ha tomado en cuenta. Es fundamental que se tome en cuenta la evidencia, que se revise la estrategia y que al final podamos seguir controlando la pandemia con esta medida tan eficaz que es la vacunación, que es lo que ha tenido el mejor resultado, y no volver a medidas que han probado ser ineficientes como controles de horarios, toque de queda, etcétera, etcétera. Jessica, durante la etapa más crítica de la pandemia y sobre todo en la segunda ola en el 2021, ¿cuál ha sido el nivel de afectación en el sector restaurantes y básicamente en el tema de la fuerza laboral en este sector? Mira, no tengo ahorita los datos conmigo, pero ha sido uno de los sectores más afectados. Para entender un poco cómo funciona el tema de restaurantes, alrededor del 50% de la facturación se da en la cena, ¿no es cierto? Se da en las comidas, ¿no? Al final del día. ¿Qué significa esto? Cuando tenemos un toque de queda a las 11 de la noche, no significa que a las 11 cierre el local. Estamos hablando que posiblemente tiene que cerrar 2 horas antes, digamos 9 de la noche. Eso, digamos, casi que está perdida la cena porque a las 9 de la noche tiene que salir el último cliente, digamos, ¿no? Eso para poder tener tiempo suficiente para las labores de limpieza, para poder cerrar el local y que los trabajadores puedan tener transporte público para regresar a sus hogares. Y eso, entonces, es claro que una medida como esta, y como se bien señaló hace un momento, lo único que genera es que en los minutos o en la hora previa al toque de queda haya mucha aglomeración de gente buscando transporte público para poder llegar a sus hogares, y tiene el efecto contrario de controlar la pandemia, porque ahí es donde se aglomera todo el mundo y se sube mucha gente a los buses, al metropolitano, etcétera, etcétera, ¿no? Desde Comex Perú lo que estamos buscando es compartir y contribuir evidencia, análisis técnico, y que ojalá sea tomado en cuenta por el gobierno, que lamentablemente no ha sido así hasta el momento. Señora Jessica Luna, pese a que la situación es grave para ustedes por la pérdida de ingresos en los restaurantes, hablo del gremio, han habido también medidas que han favorecido esta actividad económica, como es la posibilidad de utilizar espacios públicos para recibir clientes. Y lo vemos en muchas veredas, pero incluso en pistas. Explíquenos, por favor, cuál es el marco normativo en el cual se ha autorizado a restaurantes a facilitar que reciban clientes justamente al aire libre. Es una medida muy positiva porque se ha venido habilitando espacios públicos para poder atender al aire libre, y eso ha permitido y ha facilitado esta recuperación que, como mencionaba, que si bien está rezagada, ha ido mejorando en el sector de restaurantes. Pero lo cierto es que las medidas más efectivas, y es lo que también analiza este estudio que alcanzamos al gobierno, es la vacunación. La vacunación es la medida más importante, ¿no? Tenemos en regiones costeras y en Lima niveles de más del 80% de vacunación, pero todavía, y no podemos perder esto de vista, en regiones como Puno, Madre de Dios y otras de la selva, estamos en niveles entre el 50 y 55%. Entonces, algo clave para poder recuperar no solo el sector de restaurantes, sino la actividad económica en general y el empleo, es tener una vacunación más homogénea, es seguir impulsando otras medidas como la fiscalización del tema de aforo, el uso de mascarillas, y revisar y adecuar nuestra estrategia, como dije inicialmente, con este tema de los periodos de aislamiento, de contagio, de sospecha de contagio, porque si no vamos a seguir ahorcando la actividad económica, ahorcando la generación de empleo, no solo en el sector restaurantes, como digo, sino en otros sectores como el retail, bares, gimnasios, etcétera, 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 que no se van a recuperar y que todavía no han llegado a los niveles prepandemia. Ahora, los propietarios de restaurantes han encontrado las condiciones necesarias en cuanto a infraestructura para la adecuación justamente de la atención en esta nueva etapa, porque obviamente, por ejemplo, han tenido que ampliar sus espacios, habilitar a su vez espacios abiertos, y eso implica obviamente una inversión al respecto. ¿De qué manera se han adaptado los propietarios de los restaurantes a estas nuevas disposiciones? Sí, si bien algunas municipalidades han dado facilidades para el uso de veredas o el uso de otros espacios abiertos públicos, aquí, digamos, esto no es suficiente. Ha habido una inversión importante, como bien señalas, de los empresarios, de los emprendedores del sector restaurantes.
Pero esto de aquí se ve golpeado, porque esta inversión no puede ser recuperada si luego se limitan los horarios. Entonces, la verdad es que aquí hay una contradicción absoluta del gobierno de, por un lado, abrir estos espacios y luego restringir los horarios. Entonces, hay inversión que no va a ser recuperada, inversión en mesas, en poder tener sombrillas de pronto ahora en el verano para poder proteger a los comensales que están en espacios abiertos y demás. Lamentable, la verdad es que esta medida tan positiva de usar los espacios abiertos se puede ser borrada con la otra mano por medidas como la ampliación del toque de queda y otras que nos preocupa, porque si no se usan criterios técnicos, lo que puede ocurrir en las próximas semanas es que el gobierno, ante el aumento de contagios, diga, volvemos a cuarentena o ampliamos más el toque de queda, lo que sería absolutamente negativo para la actividad económica en general, para los restaurantes y sobre todo para el empleo. La gente tiene que trabajar, la gente necesita trabajar y recuperar sus ingresos. Muchas gracias por sus explicaciones en nombre de Comex Perú, señora Luna. Jessica, usted es gerenta general de Comex Perú, nos ha dado cuenta de las dificultades que hay en el sector por el toque de queda, que recordémoslo, tiene validez por el momento solo hasta el próximo lunes 17. Veremos qué cosa pasa con la pandemia y se pueden hacer ajustes más flexibles sobre el toque de queda después del 17 de enero. Muchas gracias por sus declaraciones. Es la hora de ir a los titulares de RPP y a escuchar a los anunciantes.